Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en una emisión más, que es el episodio 4 de este podcast que se llama Calidad y Kaizen, rompiendo paradigmas en Latinoamérica. Y el día de hoy tenemos la participación en esta entrevista de una persona muy especial. Cuando yo hace muchos años escuché eso de ciencias de la Tierra, pero no es algo que yo viera como algo práctico. Me imaginaba una caja negra de la que yo no quería saber, porque Ciencias de la Tierra se me hacía algo ya, no sé, algo que yo no quería decirla, por decirlo de alguna forma. Entonces, está con nosotros ahora Bustamante. Si te quieres presentar, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo mi experiencia y un poco de mi conocimiento. Soy licenciada en Ciencias de la Tierra con experiencia en investigación y desarrollo de bioproductos, específicamente bioestimulantes para la agricultura. Y bueno, pues estoy muy gustosa de estar aquí compartiendo con Rogelio. Muy bien, mira, tenemos al ingeniero Carlos Betancourt, que es una eminencia también. Él es, si no mal recuerdo, es colombiano el ingeniero y tiene mucha experiencia en excelencia operacional. O sea, regularmente nos acompaña como para poner más rica la discusión. Entonces, voy a comenzar por algo que siempre me decían y siempre he escuchado mucho en la industria. Fíjate. Primero, una frase: mucho análisis causa parálisis. Pareciera que el detenerse a reflexionar, analizar, pareciera que es una pared para que el negocio continúe, que es un paradigma. Y cuando me lo decían a mí, pues era algo que no me agradaba. Después también escuchaba mucho que la ciencia es para los laboratorios, para los centros de investigación y para las universidades. Y entonces, en ese ir y venir de ideas, te encuentro a ti y a través de Adriana, y yo tenía ganas de entrevistar a alguien que pudiera hablar eh, con un mismo lenguaje, pero en diferentes perspectivas sobre la mejora continua. El Kaizen, que son pequeños cambios graduales. Entonces te quiero preguntar, primero, ¿cómo decides estudiar ciencias de la Tierra? A ver, pláticanos. Sí, primero me gustaría hacer un comentario con la primera frase que mencionaste, me pareció muy interesante. Esta perspectiva que se tiene, ¿no? De mucho análisis causa parálisis. En mi experiencia en la agricultura, la ciencia aplicada en la agricultura ha cambiado este paradigma. Ya hay muchos ingenieros agrónomos, muchos ingenieros en diferentes sectores de la agroindustria que están buscando a científicos acercarse para que se genere más análisis de sus datos, de sus procesos, y de esta manera no generar una parálisis, al contrario, poder predecir y mejorar estos procesos. Entonces, al menos en mi experiencia en la parte agroindustrial, en vez de paralizar, la mayoría están muy abiertos a que se genere más análisis. Y bueno, en cuestión de mi formación, decidí estudiar ciencias de la Tierra porque era la formación que me iba a brindar diferentes conocimientos de disciplinas como las matemáticas, la física, la biología, la química, de una manera integrada, de una manera con un objetivo común, que es describir los procesos en las diferentes biosferas del planeta Tierra, pero todo enfocado a resolver problemáticas de estos mismos procesos naturales, pero también antropogénicos. Y bueno, dentro de estos procesos me especialicé en la edafología,
Y esta pasión por estudiar las ciencias del suelo y los procesos que ocurren en los suelos me llevó a darme cuenta que pues era un biosistema, un sistema con muchísima presión antropogénica, ¿no? O sea, casi el 40% del porcentaje del territorio mundial está ocupado por sistemas agrícolas. Entonces dije, bueno, aquí es un lugar donde las ciencias de la tierra puede generar muchísima contribución. Entonces, a grandes rasgos, por eso decido estudiar ciencias de la tierra y pues me encaminé y hasta donde llegué a la parte agrícola, del sector agrícola. Muchas gracias. Qué interesante. A veces la propia ignorancia hace que uno distorsione la información que se tiene de alguna cosa. En este caso, esta carrera que se ve que es muy interesante. Entonces, platicamos tras bastidores de tu experiencia en la parte de la calidad y la mejora continua, que son en la industria algo recurrente. Hablamos de calidad y hablamos de cumplimiento de estándares, hablamos de comparación. Hay muchos modelos de calidad, hay muchas corrientes filosóficas de lo que es la calidad. Y hay un libro que, si alguna vez pueden leerlo, que se llama Érase una vez una fábrica, donde resumen la calidad bien, bien interesante. Y dice uno de los protagonistas, yo no sé qué es la calidad, pero la percibo cuando la leo. Entonces, es súper interesante, fuera del concepto de la norma ISO 9001, fuera del concepto del diccionario de la Real Academia Española, fuera del concepto técnico, fuera de las definiciones de mucha gente como Deming, Juran, Crosby y demás, esa definición se me hace la más acertada. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué representa? Y te voy a decir, porque yo no sé si en su cuerpo académico hay una materia que se llame calidad. Primero quería preguntarte. No, en realidad en ciencias de la tierra no hay una materia que se llame calidad ni alguna que se asemeje a, ¿no? Es Sí. completamente un ramo científico. Sin embargo, esta carrera te da las herramientas para que puedas incidir en el sector productivo, en el privado o público, pero productivo, y poder asesorar o dar propuestas con base a la ciencia para mejorar en esta calidad. Entonces, te preguntaría, y esta pregunta está interesante. ¿Ya se le ha hecho a algún científico? ¿Qué es para ti la calidad, Aura? Híjole. um, para mí es que algún proceso o algún componente dentro de un proceso tenga los parámetros necesarios para que se lleve a cabo de una manera eficiente y el resultado tenga un bien para los diferentes participantes dentro del proceso, ¿no? Los que lo llevan a cabo, pero también los que lo van a recibir, el producto final. Para mí sería a grandes rasgos eso. Y fíjate que tu definición coincide mucho con otra persona chilena, Tamara Añic. Ella se dedica mucho a la parte ética. Y ella habla mucho de como la calidad, como hacer el mayor bien posible. Entonces, coinciden ambas partes. La doctora Tamara trabaja, pues ahora sí que en parte del gobierno chileno, y hemos tenido la oportunidad de entrevistarla, y esa definición también me hace mucho sentido, porque hacemos un bien tanto a las personas que están invirtiendo, tanto a toda la cadena de suministro que hay, pero también hacemos el mayor bien posible a la comunidad. Y dentro de ese esquema, pues tenemos una parte regulatoria,
que al final, como bien comentas, nos define los límites permisibles para producir un bien o para producir subproductos que derivan del proceso de transformación. Entonces, si nos salimos de ese intervalo, pues ya no estamos trabajando con calidad. Entonces, desde desde la visión científica, ¿cómo crees que inicia el proceso de mejora? ¿O cómo tú empezaste a percibir que tu arte podía reincidir o incidir en ese campo? ¿Cómo te das cuenta? Eh, Primeramente, observando y estando en constante comunicación con el sector de producción, ¿no? Como científica de la Tierra, además de estar muchas horas en mi laboratorio, es salir con el productor, ver sus procesos y ver pues ya lo que cosechaba, lo que ya iba a vender, ¿no? Entonces, primeramente, observar y estar en contacto. Eh, pero también, bueno, dentro de cómo yo me fui insertando como científica en la parte de la agricultura, mi primer labor era estudiar y dar información de los nutrientes que los microorganismos benéficos como bacterias y hongos aplicados a los cultivos podían mejorar el rendimiento y la calidad de estos cultivos, ya sea frutales, hortalizas, granos, ¿no? De todo tipo de cultivos, era evaluar cómo estos microorganismos podían mejorar la calidad en estos cultivos. Pero esto apenas fue la punta del iceberg, ¿no? A mí me contrataron para eso. A ver, Aura, tú como científica de la Tierra, que entiendes los procesos que se llevan a cabo en los suelos, cuantifica cuánto nitrógeno está fijando esta bacteria para que la planta esté mejor nutrida, ¿no? Y yo pueda tener un mejor llenado de fruto, un mejor dulzor en el fruto, por ejemplo, y pues mi producto se venda mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cuantificaba eso, pero estando en todo ese proyecto, en mi ámbito profesional, me empecé a dar cuenta que había muchísimos otros factores que las ciencias y las ciencias de la Tierra podían evaluar, ¿no? Desde parámetros abióticos, ¿no? Físicos, pH, conductividad eléctrica, condiciones de los invernaderos, humedad relativa, ¿no? O sea, todos esos parámetros abióticos, como con estos conocimientos que yo tenía y con el uso de equipos podía medir y podía analizar. No solamente medir, sino analizar, darles un significado y poder ayudar en mejorar la calidad. Entonces, pues de esta manera fue como mi caminito, ¿no? Hacia empezar a ver más, más puertas o más ámbitos donde yo podía incidir. Pero todo fue a raíz de la observación, principalmente. Sí, de la observación y podría decirse que esa observación y el estar en contacto con el productor me empezó a dar datos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo observaba que aunque se empezaba a incrementar la cantidad de nitrógeno en los cultivos, el cultivo no respondía a a tal incremento. Entonces, pues me tenía que meter con más nutrientes, me tenía que meter con más parámetros y con el manejo incluso del productor. Entonces, afortunadamente, como te comentaba al principio, los agricultores en general están muy abiertos y muy ávidos de tener información y de poder traducirla, ¿no? Entonces, me compartían sus datos,
sus números, ¿no? sus estudios, y yo los analizaba. Y les decía, ah, mira, este nitrógeno no se está dando porque tienes un exceso de sales. Entonces tu planta está estresada, ¿no? Bueno, ¿qué sales son? Ah, pues no sé, son sulfatos. Ok, ¿qué fuentes de sulfatos se utilizan? No, pues no uso casi. Ah, bueno, entonces tu agua de riego, ¿de qué fuente viene? No, pues de un pozo. ¿Le has hecho análisis? Uf, tiene 6 meses que no le hago análisis. Bueno, vamos a ver, ¿no? Hacerle un análisis. Entonces, es muy dinámica esta interacción que se da. Y ya cuando empiezas a quererte envolver o involucrar en ayudar en la calidad del productor como científica. Y fíjate que esto que me comentas tiene mucho que ver con la forma en cómo se hace la mejora continua. Voy a hablar un poquito del estilo japonés. Hay una filosofía que le llaman del 5 gen, que es lo que has estado haciendo. Yo creo que todos los científicos o toda la gente desde que nacemos lo hacemos. Primero lo que hiciste fue ir al sitio, a conocerlo, ¿no? Porque no puedes conocer, no puedes mejorar algo que ni siquiera conoces. En japonés, ese sitio donde las cosas suceden le llaman Gemba, pero en particular mi pensamiento se va a que el Gemba empieza de la percepción del pensamiento. Acá empieza el Gemba, porque desde el cerebro yo recibo estímulos que me hacen percibir realidades. Que el Gemba sea una hectárea, que el Gemba sea una línea de producción ya es otra cosa. Es parte de lo mismo, pero curiosamente tú hiciste este ciclo completo, fuiste al Gemba a entender, a ver, a percibir, y después te fuiste al Genbutsu. El Genbutsu en japonés es tocar, palpar lo que tienes que hacer, entender el fenómeno. Digo, palpar es hacer, ¿cómo te puedo explicar? Tocar el problema con tus propias manos, desde una perspectiva filosófica. O sea, tú lo que hiciste pues es tocar el proceso a través de tu entendimiento y de tu formación científica. Después te fuiste al Genjitsu a ver las realidades. Porque una cosa es lo que hay y otra cosa es lo que es. Realidades, y después hay otra palabra japonesa que se llama Genri, que es que dice los fenómenos. O sea, te dice que hay ciclos, ¿no? Tú sabrás más que yo de todos los ciclos que hay. Y finalmente, lo que hiciste fue el Gensoku, que es establecer estándares. A partir de este día, la producción se va a hacer de cierta o X y manera. Entonces, eh, es bien interesante cómo, sin saber conceptos, todos somos capaces de mejorar desde cualquiera que sea nuestra perspectiva. Entonces, y después, ¿cómo fue la parte del trabajo de investigación? Ya si nos situamos en el famoso método científico. Sí, bueno, ese ya de manera casi innata, ¿no? Ajá. Este, lo genero, ¿no? Inmediatamente después de la observación de una disminución no disminución, más bien como ser minuciosa con los datos, ¿no? Me empiezan a surgir las dudas, ¿no? Esas dudas se empiezan a coser, ¿no? Por así decirlo, hasta que pues ya se puede generar una hipótesis, ¿no? Okay. Pero bueno, antes de la hipótesis, sí pueden surgir preguntas, ¿no? O la serendipia, ¿no? Que de repente se te ocurre algo, dices, ah, puede ser por aquí o por qué no pasa esto, porque sí pasa. Pero en realidad, pues antes de generar una hipótesis, hay mucho trabajo, ¿no? De fondo. Eh, Mucha investigación, compilación de datos, hasta que ya puedes formular una hipótesis que sea viable.
¿no? No nada más es preguntarlo por preguntarlo, sino una hipótesis donde tú puedas eh, no prever, pero sí estimar los resultados que te pueden dar, ¿no? Muy, Y bueno, ya que se tiene esa hipótesis, eh, pues ahora es probarla, ¿no? Medir y medir y remedir. Bueno, a veces en la agricultura ha sido todo un reto para mí, porque hay que ir muy de la mano con los ciclos de los cultivos. ujú. Que inclusive en un mismo cultivo pues son diferentes dependiendo de la región. Entonces pues he aprendido con la práctica y pues de la mano con los agricultores para poder adaptarme a todos estos ciclos y poder ir generando las mediciones. Y dentro de esta parte también la generación o la propuesta de indicadores. Para mí ha sido muy interesante y todo un reto como científica, porque un indicador en la ciencia, eh, en la clasificación de debe ser factible medir, es muy diferente a la producción de un indicador debe ser factible medir, ¿no? Ujú. Porque eso realmente tiene que tener, ese indicador realmente tiene que tener un impacto al productor. Si eso no le va a generar una ganancia tangible, no se vuelve un indicador para él, ¿no? Entonces, esa parte de transportar los indicadores o aterrizarlos hacia la agricultura desde las ciencias de la tierra hacia la agricultura, para mí ha sido todo un reto y ha sido muy, muy interesante. Qué interesante y valioso es lo que nos comentas, porque, ¿sabes? En la parte de mejora a nivel industrial, lo que más nos falla es la definición de hipótesis. Regularmente vemos un problema y lo primero que hacemos es, hay que hacer causa raíz, pero ni siquiera observamos. Me ha tocado a mí estar revisando algunas fallas de los equipos y luego te piden causa raíz, a ver, vamos a observar. Pero es que la máquina, a ver, ¿quieres un causa raíz que nos lleve, imagínense, un ciclo de causa raíz en una línea anda alrededor de los $90,000 anuales por hacer esas revisiones, porque hay muchos problemas. Pasa el evento, se junta cierta gente, y obviamente la gente tiene que estar fabricando. Y nosotros debemos estar administrando. Imagínense que se jalen unos seis personas. En ese momento se van a dedicar a hacer un análisis, pero un análisis basado en un formato, en un método más, no en la observación propia del evento. Entonces, eso nos falla mucho. Eso que dices tú de establecer la hipótesis es bien valioso porque ves la máquina, me ha tocado en que y no es por presumir, pero en 5 minutos te puedes dar cuenta qué es cuál es el problema. Preguntas. Y no preguntas por qué, preguntas el para qué. Y preguntas, me tocó estar por ahí en un proceso donde estaban jalando una pasta viscosa y se les había tronado la electroválvula. Y todos estaban ahí, los ingenieros y los operadores desarmando la electroválvula. Yo pregunté, qué hace ese equipo? No, pues calienta la pasta para que sea más fluida. Pedí la gráfica de control para ver la temperatura del sistema de calentamiento, ya venía bajando. Obviamente, al estar frío, iba a dejar de fluir y la bomba iba a empezar a jalar aire y se iba a romper. Entonces, es bien curioso que, pues, más bien es importante que refuerces la importancia que tiene la desarrollo de las hipótesis dentro de la parte de la mejora continua. Entonces, después de que haces tu hipótesis, vas a experimentar. Y en la experimentación, pues fíjate que en la producción, pues muchos de los procesos son controlados. Puedes controlar la temperatura, la velocidad,
la apertura de una válvula, puedes controlar muchas cosas. Y regularmente no nos gusta experimentar. A veces sí, a veces no. Y cuando queremos experimentar, lo primero que pensamos es en hacer un diseño de experimentos. ¿Pero basado en qué? Si tenemos una máquina con alto deterioro y tenemos materia prima que tiene un alto grado de variación. Entonces es bien importante esta parte que nos comentas de la experimentación, porque realmente se hace a veces poca. Pero volvamos contigo. Entonces, en la etapa constructiva de la mejora, el último paso es la conclusión. Ok, Y ahí como... Ajá. sí, en este caso, un poquito antes de la conclusión, sería determinar si la hipótesis fue aceptada o rechazada. Y si cabe la posibilidad de plantear una nueva hipótesis antes de cerrar el, la investigación, ¿no? O el proceso que se está llevando. Ok. Y la parte de los KPIs, pues son fundamentales. Y me imagino que para ustedes que son científicos, el desarrollar KPIs, pues no es nada fácil. Porque no es algo que, no es, por ejemplo, kilos por hora, metros por hora, tiempo perdido, reproceso. Había que hacer como que un glosario de... Fíjate que lo que sí tiene, a veces muchas plantas es que sí tienen buenos catálogos de indicadores. O sea, tú vas a tu sitio en tu centro de trabajo y viene cada indicador con su nombre y su cálculo. Te viene el indicador de proceso, viene su definición y viene su fórmula de cálculo. Ahí viene tiempo, disponibilidad, desempeño, calidad, buena técnica de manufactura, o sea, vienen un chorro de indicadores, vienen sus conceptos y vienen sus fórmulas. Entonces, es bien interesante cómo Aura define ese tipo de KPIs que aquí se le llama, porque hay KPIs de entrada y KPIs de salida. Entonces, ¿cómo lograste definir esos indicadores? Pues traduciendo junto con los productores y Ujú. llegando a un punto medio, ¿no? Es Ok. decir, hasta qué punto con estos datos científicos me pueden dar los valores básicos que se necesitan para probar algo. No sé, por ejemplo, estamos probando la eh, eficiencia estomática o la actividad fotosintética de los cultivos, Ujú. que esa está estrechamente relacionada con la calidad que va a tener el fruto, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, pues sí o sí es un indicador, tanto para mí como científica, como para el productor, ¿no? Pero empezarlo a traducir hacia el agricultor como va a ser un indicador dinámico que no puedes medir al inicio, en medio y al final del proceso, ¿no? Es un indicador que estamos viendo un biosistema que hay que tener mucho más mediciones dentro del tiempo, del ciclo del cultivo, para poder realmente tener no una fotografía, sino toda una película de lo que está sucediendo en esa planta, en ese cultivo que al final es el que te está dando esa producción. Entonces, traducirlo de esta manera y, y que entiendan que la importancia, ¿no? El por qué. Pero, pues, maravilloso, ¿no? Porque ellos decían, ah, pues yo nada más medía la fotosíntesis, pero no entendía quizás todo el impacto que podía tener si aumentaba el número de mediciones en ese indicador, por ejemplo. De esa manera, más o menos es un Mm, ejemplo. me dejaste con la boca abierta porque pues son cosas que uno no conoce. Uno está acostumbrado a los fierros, a trabajar con gente, y por ejemplo las plantas no se expresan como
de los que hace un operador. No rechina como rechina una máquina. No, no se descompone. Ya cuando se descompone una planta ya se murió. Y te das cuenta no sé cuándo. Y cuando una máquina se descompone, pues ahí la ves. Empieza, bueno, ya no jala. Entonces me hace bien interesante porque una de las partes esenciales de la mejora continua es la medición. Y dentro de la medición tienes que tener KPIs que te indiquen cómo estaba tu proceso antes y cómo estaba tu proceso después, porque ahí deriva la parte de la cuantificación de los beneficios, ya sea en kilos por hora o en porcentajes o en incremento de rendimiento. Entonces, para hacer regularmente cuando se presentan los proyectos, no le comunicamos todo eso al alto mando, nada más les comentamos el sumario financiero. Y todo basado en datos. Incrementó rendimiento en 3%, se redujeron paros en tantos días. Es un listado que se tiene que presentar. ¿Tú presentas así tus proyectos? Sí, y fue algo que también tuve que ir adquiriendo con la práctica ya dentro de la industria. Sí, sí, claro, porque al final de cuentas, pues es una empresa que vende productos para la agricultura. Entonces, sí, tenía que aterrizar toda mi investigación en reportes muy cortitos, Ay, con tablas y números muy, muy visibles y muy entendibles de lo que a los directivos pues les iba a servir para vender o para mejorar su... Inclusive también yo estaba involucrada con la validación de los productos en el laboratorio y mejorar su producción. Entonces, pues también toda esta parte de pues aplicar mis conocimientos a mejorar la producción de bacterias y hongos para que, por ejemplo, pues se cosechen es decir, se agreguen al producto en su momento óptimo de crecimiento y de actividad enzimática, para que cuando se apliquen en el campo, pues estén activos, ¿no? Vayan a hacer sus funciones. Entonces, bueno, sí, claro, tuve que hacer todos este tipo de reportes traducidos hacia los directivos de la empresa. Uh -huh. qué interesante, fíjate. ¿Has hecho un aprendizaje acelerado? Porque cuando yo empecé a presentar mis primeros proyectos me costaron mucho trabajo. Y eso que ya tenía yo mis añitos en la industria. La primera vez que yo presenté un proyecto, una base de un proyecto de mejora, pues me costó mucho trabajo. Yo veía de calidad y como calidad, sí tenemos indicadores, pero no indicadores duros que tengan que ver con plata, con dinero, sino más bien de cumplimiento. Entonces, qué interesante. Entonces, ya vimos el proceso que empezó con la observación, después con la definición de las hipótesis, después siguió la experimentación y ya, en términos generales, la conclusión y la presentación ante el staff gerencial de tus resultados. Uh -huh. Hasta ahí vamos bien. Que es el mismo proceso que corremos nosotros en una planta normal. Entonces, se identifica la pérdida, se definen proyectos, se hacen cartas proyecto, se asignan responsables. Ahí hay un ciclo de productividad, chicas, que uno tiene que firmar contratos porque esos proyectos pues, se tienen que entregar y se desarrollan varias juntas de seguimiento. Y al final, lo más interesante está ya no tanto en presentar, sino en cómo lograr el resultado, que es la parte más compleja, la parte más difícil cuando estás en un entorno que tiene ciertas características, como tú hablando de plantas y yo hablando de máquinas y personas. Uh -huh. Entonces, vamos a ir ahondando un poquito más el tema de
esta parte de entender la mejora continua y el método científico, ¿tú cómo ves ligada la ciencia a la mejora continua? Muy bonita pregunta. Ujú. Hasta parecía que me la hubieras hecho antes y lo hubiera preparado, porque sí, precisamente quería compartirles, comentarles de lo que es el espiral de Liddy en ciencia, bueno, en el método científico, que lo que dice es que la investigación es un proceso circular continuo. Es decir, que Mm, observas, te surge una pregunta, generas la hipótesis, terminas en tu conclusión, pero no hay un término. Todo eso que desarrollaste te lleva a querer continuar, ¿no? Porque te das cuenta de más interrogantes, de más cosas donde uno puede incidir para mejorar, ¿no? Que uno puede describir. Entonces, quieres medir más cosas, quieres describir más cosas. Entonces, pues el proceso también del método científico es en sí un método circular continuo. Entonces, pues yo haría la analogía que es muy similar a la mejora continua, ¿no? Que hasta en los nombres lo dicen, ¿no? Es una mejora continua, es un proceso circular continuo. y fíjate que yo no he visto la ciencia, regularmente cuando la vemos en la universidad, pues están los pasos del método científico, pero pareciera que son lineales. Ajá. Pareciera, así yo los veía. Y cuando tú hablas de ciencia en la industria, pues a veces hay mucha resistencia porque hablas de método científico y piensan que son proyectos que van a tardar 2, 3 años y no necesariamente es así. Y creo que esta parte que comentas de que el método científico es un ciclo continuo, es bien valioso para las personas que se dedican a la ciencia y también para las personas que estamos en la industria a poder explotar más lo que ya tenemos. Por ejemplo, el ciclo de mejora continua se resume bien fácil en nuestro campo, que es el PDCA, el ciclo de Deming, que es planear, hacer, checar y actuar. Y en esas 4 palabras, pues está integrado el método científico. Entonces, bien importante, y quisiera que lo vuelvas a remarcar, por favor. Nuevamente, para que nos quede claro, me quedé yo pensando esta definición. El método científico es. Sí, lo que dice la espiral de Ledy, de hecho, por eso se le llama espiral, porque no tiene un inicio y un fin. Que la investigación es un proceso circular continuo. Wow. Y Sí. porque también se llama, hablan de la mejora continua infinita. O sea, hay esas dos vertientes también. Y se empalman porque la mejora continua, en mi opinión, en mi opinión, pues viene de nuestros ancestros. Cuando la primera persona que pudo manejar herramientas, antes no sé qué hicieron, para sobrevivir, empezó a trabajar la calidad. O sea, ellos veían los utensilios y si les servían, lo seguían haciendo así, si no, pues lo descartaban. Que son la etapa más primitiva de la calidad, pero que hasta hoy se sigue manteniendo por la definición de esta persona de que yo no sé qué es la calidad, pero la percibo cuando la veo. O sea, compramos un teléfono de alta gama, compramos un chicharito del Oxxo, pero para Rogelio el chicharito del Oxxo puede tener una calidad super guau, pero en mi otra dimensión, en mi universo paralelo donde Rogelio tiene un ingreso mayor, pues el teléfono de alta gama puede ser el top. Entonces la calidad a veces es relativa también, porque representa un grupo, pero a pesar de que el diseño está desbalanceado, para mí para mí yo lo sigo percibiendo con calidad, porque es mi sector de mercado, es lo que yo aquí quiero vender y en el otro no. Y después
bien importante que la calidad ha estado evolucionando, pero seguimos cultivando bajo los mismos principios de nuestros antepasados. Seguimos fabricando bajo los mismos principios que se pasaron a hacer los utensilios, aquellas herramientas que usaran para cazar. Hacemos la planeación de la calidad de la casa porque pues, teníamos pinturas rupestres. Nos empezamos a organizar y empezamos a organizar ciertas cosas que como tú decías, nos llevaron al campo a quedarnos de forma sedentaria, ya no de ir de un lugar a otro. Entonces, ¿qué les recomendarías a nuestros científicos? Primero, para seguir impulsando la aplicación de la ciencia dentro de la industria. Bueno, aquí me gustaría abordar lo que es el diagrama de Wallace, o más bien la rueda de Wallace, que también describe al método científico, pero en dos vertientes de tipo de conocimiento. Uno es el conocimiento deductivo y uno es el conocimiento inductivo. Entonces, el conocimiento deductivo va de la teoría, de la información que ya se tiene, empezar a desmenuzar esa información, analizarla, profundizar, y de ahí, pues ya, surge todo lo que ya describimos, ¿no? De la pregunta, de las hipótesis, hasta que ya se llega a resultados, conclusión. Y bueno, eso es como yo me he podido insertar en el ámbito productivo, en el ámbito industrial, y que ha sido muy útil para mí y también para el sector industrial, agroindustrial. Pero también me he encontrado con el otro tipo de conocimiento que a mí me ha enriquecido muchísimo y que estoy de verdad maravillada, que es el conocimiento inductivo. El conocimiento inductivo va en el otro sentido que el deductivo. Es decir, no parte de datos, parte de la experiencia, ¿no? De lo que ya se sabe, de lo que ya se conoce, de lo que se ha observado. Entonces, ahí los agricultores tienen una experiencia fenomenal, es excelsa toda su experiencia, todo su conocimiento, que además se va compartiendo de generación en generación, ¿no? Es algo, un conocimiento que se va dando y que se va aplicando para la producción, ¿no? Entonces, ellos observan, ellos son los que saben cómo funcionan todo su sistema agrícola, ¿no? Pero se queda en observación. Actualmente la agricultura ya tiene muchísima tecnología, muchísima, y muchos aparatos de medición. Entonces, muchos de ellos, los grandes agricultores, que muchos he tenido la fortuna de dar conferencias y cursos, tienen bases de datos gigantes. O sea, analizan cada hora sus nutrientes, sus condiciones, tanto en la planta, en el suelo, en su agua, inclusive en su atmósfera, ¿no? Entonces es una base de datos impresionante, pero que se queda ahí, ¿no? Entonces es un tesoro que tienen ahí, pero que pues ellos van sacando estos datos conforme los piensan que los pueden ir ocupando, pero en realidad si hubiéramos científicos tantos como para poder abastecer, ¿no? Y servir a todos esos datos, bueno, a todas esas empresas que generan los datos, y poderles interpretar y hacer predicciones de todos esos datos, yo creo que la agricultura daría un gran salto. Podríamos influir en disminuir el impacto ambiental que se está teniendo a nuestros suelos, a nuestros cuerpos de agua, a la atmósfera con los gases de efecto invernadero que se generan en los sistemas agrícolas. O sea, de verdad podríamos, más que hacer proyectos de investigación, insertarnos en la industria agrícola y poder colaborar
y mediante esta complementación de este conocimiento inductivo que está pues incompleto, ¿no? En este sector. Entonces, de esta manera, pues estos dos conocimientos, yo resumiendo, yo me involucré inicialmente con un conocimiento deductivo, ¿no? Como me enseñaron, ¿no? En la universidad, todo. Desde los datos hasta poder dar una conclusión y recomendaciones, y con el conocimiento inductivo lo empecé a hacer y la verdad es que fue mi pasión, ¿no? Porque vi la ayuda que podía brindar hacia la productividad. Y no solo en México, sino también en Estados Unidos, me parece. ¿Que has hecho cosas? Sí, con Ujú. Driscoll's, sí, Ah, algunos cursos, capacitaciones, pues he estado ahí en algunos de sus cultivos de berries, ok. en California, ajá, que tienen en California. Y bueno, también ha sido muy bonito, muy enriquecedor. Y bueno, como científica de la Tierra, eh, un poquito como para que puedan ver desde mis ojos qué sucede cuando yo voy, me invitan a las industrias agrícolas, a los campos, a los cultivos. Bueno, yo desde antes busco los mapas, ¿no? Descargo los mapas de uso de suelo y vegetación, veo qué tipo de suelo Ujú. hay a donde yo voy a ir y empiezo a deducir, pues van a ser, está en la franja neovolcánica transversal de México, van a ser, son vertisoles, entonces son suelos que tienen una alta capacidad de intercambio catónico, son muy productivos, ¿no? Entonces mi mente empieza a, pensar todo lo que voy a encontrar ahí, ¿no? Y ya que llego ahí, ¿no? Al, al cultivo, bueno, empiezo a ver todo el biosistema, la interacción de la planta con el suelo, con el agua, que en este caso pues es una solución nutritiva que se está inyectando, que se está irrigando, y luego todo lo que está sucediendo en la atmósfera, el clima que hay, ¿no? Bueno, la temperatura, las condiciones que hay, ¿no? Entonces, es eh, todo lo que pasa en mi mente y estoy integrando todos esos conocimientos para poder, pues, ver el fin del agricultor, que es mejorar su producción, ¿no? Y Entonces, creo que lo más importante es que te apasiona por la forma en cómo te expresas. oh, ¿Y qué sí, más me lo que gusta haces? muchísimo, sí, 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 sí. sí. Fíjense que hace unos años te comentaba que alguien me decía que cómo implementar este modelo japonés que te platicaba hace ratito en un cultivo. Y pues no necesariamente se tiene que aplicar un modelo convencional de mejora continua. Se podría implementar un modelo basado en método científico. Porque lo que ustedes hacen ya es mejora enfocada. O sea, la mejora enfocada que le llaman Kobetsu Kaizen los japoneses, pues es más bien de clasificación. Así me lo enseñaron. Clasificación de en dónde vamos, de priorización, en dónde vamos a atacar primero. Pero esa es priorización de trabajo. ¿Dónde está la mayor pérdida? Ahí vamos a darle. Eso no es enfocar. Yo veo desde mi perspectiva ya ahorita, si Carlos, que es el máster en esos temas de TPM, tiene más experiencia que yo. eh, la parte de la mejora enfocada implica eso, una parte de conocimiento mucho más profundo que nosotros no tenemos. Bueno, en mi caso yo no tengo, para llegar a una planta y querer replicar el TPM de la misma forma que yo lo estoy haciendo en las máquinas, o sea, no se puede, simplemente no se puede. Eh, entonces es bien interesante. No sé tú qué opinas, mi estimado Carlos, del máster de máster. No, señor, no, señor. Buenas noches. Presentándole disculpas porque ahora venía con cámara apagada. Estaba un viaje bastante largo. Desde la tarde le dije al estimado Rogelio que estaba viajando, pero ya llegué. Sorprendido, sorprendido con este encuentro tan interesante, encontrarnos a nuestra científica
Yo estoy en Colombia y me la imagino ella acá en los campos con ese tejido verde, en Manizales, en Caldas, todo el viejo Caldas, aportando a algo que también me ha inquietado a mí mucho, es cómo llevar toda esa parte de la mejora continua al campo, porque el campo hay que rescatarlo a nivel mundial. A nivel mundial tenemos que rescatar el campo. Tal como dice el estimado Rogelio, hay unas prácticas que de pronto uno dice que no las podría llevar de forma directa, pero cuando las analizamos y las entendemos y las llevamos a piso, sí hay forma de hacer la equivalencia. Yo he hecho equivalencias de SMED a nivel de oficinas, que es reducción de tiempos de cambio y a oficinas. ¿Y qué tiene que ver una oficina con eso? Pues en forma directa no, pero como el concepto sí lo entiende uno, lo lleva y lo aplica. Entonces es así como nuestra científica nos ha puesto a pensar, nos ha dejado supremamente inquietos, reforzando lo que dice Rogelio, es que le apasiona. Se le ve cuando habla, lo disciplinada que es cuando dices que a mí me enseñaron esto y lo estoy haciendo, así es. No es como en mucha empresa que uno llega, quiere transmitir el conocimiento y al otro día vuelven y siguen en lo mismo. Entonces, no, muy bueno, muy bueno. Y cuando habló que es un ciclo que nunca para, nunca para, nunca para, claro, de una vez PHBA, el PHBA, nunca para, nunca para. Permanentemente yo iba asociando todo eso. No, muy bueno, excelente y ya dejo que ustedes continúen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Un gracias, gusto. Carlitos. No, Carlitos tiene muchísima experiencia y te lo dice alguien que ha trotado bastante en el sector industrial y que yo también admiro bastante. No se puedo conectar al ingeniero Pedro, que también es otro Tamundos, porque anda en otro evento. Yo quiero felicitarte, Aura, por la pasión que has tenido y la disciplina y la forma en cómo transmites tu conocimiento, porque se te ven los ojos. Se te ven a los ojos y el rostro cuando hablas del arte que manejas. Y me imagino, mientras hablabas, te imaginaba yo a ti en el campo, eh, casi, casi como. ¿Se acuerdan de la película de Iron Man, donde están ahí con sus pantallas, que cosas, que las podemos ver? Así te imaginaba. Vamos a tener suelo tipo volcánico, vamos a tener acá y acá y acá y acá. Pero lo más interesante e importante es que tú integras, conceptualizas cosas en el espacio. Y eso también es un don que pocos tenemos. O sea, no todo el mundo tenemos ese don. Entonces, te felicito. Espero que este primer encuentro sea uno de muchos, porque sí siento que el sector científico está poco explotado, que hasta está un poco valorado, pero que el conocimiento está ahí. Y estamos hablando de una científica que dio rentabilidad, no estamos hablando de que rentabilidad hizo 100 papers en un mes, eso no es rentabilidad. Imagínate si les hubieras entregado a esta compañía tus 5 papers, no, pues te hubieran dicho gracias, es Gracias, tu pero primero y no. último proyecto, gracias por participar, ¿no? No estamos hablando con una científica que su productividad la está definiendo en papers ni en SNIs. Aquí el SNI, Carlos, es Sistema Nacional de Investigadores, que viene por niveles, y entre más publicas, más rayitas tienes. Ah, ok. Sí, entonces no te persigue el punto de la parte subjetiva, sino de la parte aplicativa, Ujú. del ver. Y como dices, y yo creo que resumiría tu filosofía de trabajo como lo decía Tamara, hacer el mayor bien posible Así es. para la comunidad, para el inversionista, para la compañía, para la sociedad. Yo diría que eres el ejemplo de la mejora continua sostenible, en Muchas pocas gracias. palabras. Entonces, Pues, cuando hacemos mejora, no tenemos ese contexto. Y a pesar de que ya la hizo, que es otro tema, la discusión ya tiene 2 enmiendas,
rumbo al cambio climático que pone en el contexto, tú lo tienes bien claro, porque esa mente integradora te ayuda a no ver el punto, sino a ver todo el bosque. Entonces, me ha gustado mucho charlar contigo y con el resto de la gente que estuvo aquí, y los exhorto a seguir en esto y sigamos haciendo comunidad y sigamos haciendo más charlas con gente, contigo o con Nadia, si en algún momento se puede. Acá no se ve muy bien porque no trae número, de modo de que podamos levantar la mano y decir, el método científico aporta valor. O sea, no es competir No, con el PDCA, no es competir con la ISO, no es competir con TPM, no es competir con WCM, que son los modelos, sino que el científico puede colaborar con ese vasto conocimiento, porque todo el mundo tiene conocimiento, y así seguir avanzando. Como comentaba Carlos, tenemos una deuda todos con el campo pues, muy, muy fuerte, hay mucho atraso en todas partes. Entonces, una vez más, te felicito, Aura, me has dejado un muy buen sabor de boca. Felicito por la dedicación y la vocación, sobre no, yo te vocación. agradezco muchísimo a ti, Rogelio, por la oportunidad, por invitarme, porque pues en este tipo de foros es donde se da a conocer, ¿no? Realmente el trabajo que se va haciendo y esta vinculación, esta integración entre la ciencia y el sector productivo, ¿no? Las empresas Y, y pues bueno, de verdad muchísimas gracias. También agradecer a todos estos científicos que se dedican a hacer papers porque de ahí, de ellos me agarro para hacer mi conocimiento deductivo. Entonces, si un agricultor en algún punto de su proceso tiene duda en algo, eh, ujú, yo no, o sea, aunque fuéramos miles y miles de científicos en el campo, no nos daríamos abasto de medir todo lo que está saliendo en ese sí, momento. sí, sí, Entonces, sí, tomamos información de ellos, de lo que ya se ha hecho y tratamos de aplicarla en donde y, se necesite. y qué bueno que lo comentas. Y creo que ahí hice una omisión importante. O sea, tan importante es hacer el paper como aplicar, Aplicar. porque el paper es fuente de conocimiento de los que otros han hecho. Entonces, sí, reforzar también eso, porque es súper importante lo que están haciendo. Y aquí en México hay mucha industria, están rumbo a la excelencia operacional, pero tenemos todavía muchas cosas que hacer y sobre todo en el campo. En las máquinas es hasta cierto punto sencillo. Procesos de fabricación se les sufre mucho porque hay moléculas, porque hay bacterias que están involucradas, hay azúcares, hay polisacáridos, polipéptidos, hay grasas, aceites, hay un montón de componentes en esa matriz alimenticia o en esa matriz polimérica que te va a hacer una pintura, o en esa matriz molecular que te va a hacer un medicamento y eso a veces no lo dominamos. Como tal, donde un ¿Puedo científico hacer sí un puede. comentario pequeño? Claro que sí, dígalo sin Estoy miedo. feliz de estar, me disculpo por llegar poco tarde, pero nunca es tarde a final de cuentas, basados en la naturaleza, ¿no? Ahora, me encantas. Tú me enseñaste cosas de la naturaleza que veníamos en la Sierra Gorda y ella describía cosas que, mira, mi ignorancia no me alcanzaba a responder todo lo que a mí me encanta de la naturaleza. Y ella, con toda su sabiduría, es, es mi niña hermosa, me explicaba y me encanta. Pero ¿sabes una cosa? Hace poco escuchaba, ¿cuánto es lo que consumes en alimentos en toda tu vida? ¿No? Y nos hablaron unas estadísticas, ahora le llaman datos, está de moda. 30 toneladas de alimento por cada persona, en toda su vida.
Yo no lo sé, no lo he pensado porque todavía no me muero. Y si me muero no voy a tener una báscula cercana, seguramente. ¿No? Pero me preguntaba, ¿y de basura cuánto genero? Ujú. Me dio mucha vergüenza, ¿sabes? Me dio mucha vergüenza. Y esto es esa energía que ahora transmite. A lo mejor no me estoy conectando con la plática, pero sí con la intención. Gracias No, a todos. Gra- No, Gracias, Liliana. Sí, es, esa es la es en idea, verdad. que toda esta información, este tipo de pláticas, generen esta inquietud, estas preguntas a todos y podamos desde nuestra trinchera incidir, ¿no? De alguna u otra manera y Sí. saber que se puede hacer algo. Y sabes algo en las Ajeno a pláticas nosotros. que puedo compartir, porque creo que si tenemos un compromiso con nosotros mismos, no está separado de la naturaleza, o sea, no hay manera. Si lo separamos, ya no estamos en el propósito, que es uno, la vida, la energía vital, que es amor, que es luz, o sea, no podemos separarlo. Entonces yo les digo, si ves una basura en la calle, levántala, ¿no? Porque no es lo mismo, no la tires, que es muy bueno, pero si la levantan, es mejor. Gracias por esta noche. Te amo Pues, y amo este proyecto. Aquí estaré. ok, pues muy Gracias. bien, pues vamos a cerrar, agradeciendo nuevamente a Aura y si conoce más científicos que quieran que los mostremos al mundo, pues pásenlos o corran la voz y seguramente habrá alguien que diga, lo quiero que me ayude a entender lo que pasa en mi campo. Entonces, está también invitada a escribir en la revista esta que te digo, de alimentos, Muchas gracias. y me gustaría que escribieras eso de la hélice. O sea, me sigue dando vueltas la cabeza todavía. Claro que sí, sí. Sería muy bueno hacerlo. Ujú. Entonces, cuídense mucho. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Nadia, Liliana, Aura y Omar. Gracias a todos, un gusto. Hasta Gracias a luego. todos, científica. Muchas gracias. Rogelio, a todos. Gracias. Muchas Bye. gracias. Cuídense. Gracias, Aura. Buenas Bye. noches. Bye. Buenas noches. Bye.